Bueno, y conmigo Yulia De Santis, ella es representante del Partido Popular en la mesa de reformas electorales. Yulia, bienvenida a Next Noticias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, unas reformas que sin lugar a dudas la gran conclusión de la campaña pasada, de la cual tú fuiste candidata, es que va a ser impagable con las reglas como están. Así es. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Todos los partidos políticos. Por ejemplo, alguien como tú, ¿cuánto costó tu campaña? Mi campaña costó $100.000. $100.000. Ajá, y perdí. Pero yo tengo entendido que los diputados que han ganado en la ciudad mínimamente se han gastado $1 millón. Así que realmente es impagable. Si seguimos a ese ritmo es impagable. La campaña al presidente del partido panameñista fueron 38 millones. El candidato del CD fueron 100 y pico millones. O sea, es absurdo en un país tan chiquito, en desarrollo, que se gaste tanto dinero. Entonces hay que hacer, entonces los partidos están conscientes de eso y en esta reforma se bajó de manera drástica topes, límites, etcétera, etcétera, el tema del financiamiento de las campañas. Sí, pero el gran problema es que oyendo a los políticos pareciera que la culpa es de todos los demás menos de ellos. Ajá. Es decir, al final los que pasan el sombrero son ellos, los que corrompen hasta cierto punto, para decirlo de alguna forma un poco dura, al electorado regalándole cosas, son ellos. Es decir, ¿quién ha encarecido esto a límites insospechados? Claro, lo que pasa es que por eso tiene que haber un sistema, o sea, el sistema lo permite. Ajá. Mientras el sistema lo permite, los candidatos lo van a hacer. Entonces, y eso no está bien. Y tampoco, por ejemplo, el tema de los regalos, los mismos electores te piden cosas, porque cuando tú vas a hacer campaña, te preguntan, ¿qué me vas a regalar? Entonces, cuando tú dices, bueno, yo voy a... sé que alguien alguna vez llegó con algo. Claro, y exacto. Ya... Entonces, es un círculo vicioso. Por eso que hay que parar. Entonces, si ningún candidato puede regalar nada, todos los candidatos tienen la misma cantidad de dinero disponible, obviamente la campaña tiene que ser en base a propuesta y no lo que te voy a regalar, que es lo que se quiere. Queremos una campaña de propuesta y no de chequera. Pero es que ahí entra una de mis grandes críticas que ha sido durante años el uso del subsidio electoral. El subsidio electoral, más que para crear una base ideológica dentro de los partidos, lo que ha servido es para crear burocracias dentro de los partidos y nadie sabe qué es lo que pasa allá adentro. Bueno, eso... Nadie está claro de lo que pasa allá adentro, porque si tú ves, por ejemplo, este gabinete o el gabinete pasado, es decir, ninguno de ellos pasó por un curso dentro de su partido para entender el estado de lo que iban a encontrar allá adentro. Bueno, justamente una de las propuestas del Tribunal Electoral es que haya algún tipo de control sobre... Primero que todo, Vamos a empezar la gente. O sea, primero que todo, el subsidio electoral, el 50% del subsidio postelectoral es para capacitación y se tienen que hacer seminarios. Entonces, los seminarios hay control de parte del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ha dicho que ellos ahorita mismo controlan que se haga efectivamente el seminario, que vaya la gente firma, o sea, porque ellos van, cada vez que hay un seminario van. Sí. Pero ellos dicen, no sabemos cuáles son los contenidos. Entonces nosotros queremos empezar a ver cuáles son los contenidos. Los partidos hemos dicho, bueno, está bien la idea de controlar los contenidos, pero tampoco puedes controlar al partido, ¿me explico? Así que hay que ver, vamos a ver cómo en el curso de la Comisión de Reforma llegamos a un acuerdo sobre... para que se satisfaga la opinión pública del ciudadano en ese sentido, ¿no? Yo, cuando hacía mi doctorado, tenía un profesor que decía, el grado de subdesarrollo de cada país está directamente proporcional a lo complicado de su sistema electoral. Así es. Es decir, este es un país realmente donde yo soy una persona de una inteligencia media y todavía no entiendo lo del cociente, lo del medio cociente y lo del residuo. Es decir, ¿por qué tenemos un sistema tan complicado de elección de diputados y no una simple mayoría que lleve a los mejores o a los más votados de cada lado allá? Mira, primero que todo, lo que estás diciendo, primero que todo, hay dos sistemas, el mayoritario y el representativo. Exacto. Entonces, el sistema mayoritario es un sistema que es injusto porque es simplemente la mayoría, los que tienen más votos. Entonces, eso hace que haya menos representatividad de los diferentes sectores, sobre todo los sectores más chiquitos, que tienen que estar representados. Entonces, tú tienes que hacer el tema del cociente y medio cociente porque a veces no necesariamente porque ganaste más votos, vas a salir electo, sino porque el sistema lo que necesita es que salgan electos
los representantes de todas las corrientes ideológicas. Sí, pero ahí tú tienes, por ejemplo, un mínimo de votos, de representatividad por eso. Pero ahí tú tienes el caso que yo siempre lo traigo a colación, las elecciones de 2004. El PRD con el 38% de los votos a diputados tuvo el 52% de los diputados. Eso no está representando a ninguna mayoría. No, definitivamente eso que está diciendo, ahí hay un problema que no es por el sistema representativo. El problema es que aquí los circuitos electorales son muy chiquitos. Ajá. Entonces, hay que modificar los circuitos electorales. Y de hecho, una propuesta que yo quiero presentar, el Partido Popular queremos presentar una propuesta justamente para ir modificando esas distorsiones del sistema para que los circuitos electorales sean mucho más grandes y de manera que sean todos plurinominales, que no haya, porque cuando son uninominales, que es un sistema mayoritario, gana simplemente el que más votos tiene. Entonces, ahí es donde se elimina la representatividad. ¿Me explico? Entonces, por eso hay que modificar el sistema. Entonces, bueno, en la Comisión de Reforma no hemos llegado a esa parte, pero definitivamente hay que modificar. Tú tienes toda la razón. Vamos a empezar el sistema es injusto. Vamos a empezar por donde están los acuerdos. Tiempo de campaña. Bueno, ya hemos acordado que el tiempo de campaña, todo el mundo está de acuerdo que el tiempo de campaña va a ser 1 año de campaña en total, incluyendo primarias. Pero entonces, 1 año de campaña total, y ya tú tienes gente que ha dicho yo voy a ser presidente y están recorriendo el país. Eso no es una campaña política. Bueno, pero acuérdate que esto ya no es ley de la República. Bueno, cuando sea ley de la República, no va a poder hacer eso, no se puede hacer campaña, no se puede hacer ningún tipo de actividad proselitista de campaña antes del año y además, por ejemplo, la primaria va a ser 60 días y la campaña electoral como tal 90 días. Antes de eso, nadie puede hacer ningún tipo de proselitismo, de campaña, de decir quiero ser candidato, nada. Va a ser las campañas cortas, justamente porque lo que han estudiado el tema dice que una de las formas de controlar el gasto de campaña es acortar el tiempo de campaña. Así que eso sí, no ha habido ninguna discusión y todo el mundo está de acuerdo en ese sentido. Ya se aprobó en la Comisión de Reforma Electoral. Pero mientras tanto, es decir, por ejemplo, viene la campaña del CEN de los partidos, la escogencia de las directivas. Ajá. Y, por ejemplo, partidos estructurados como lo son ustedes, que no son muchos, pero tienen, ¿sabes? unas estructuras muy, muy rígidas que tienen que escoger directorios y directorios provinciales, directorios circuitales, directorios nacionales y así sucesivamente hasta llegar al CEN después. Es decir, eso vas a tener una actividad política ¿cuánto tiempo? Ok, pero eso es una actividad interna del partido. Pero eso no tiene nada que ver con las elecciones generales. O sea, cada partido maneja su tiempo. Y por eso que el subsidio también se gasta en esas elecciones internas. O sea, porque nosotros queremos, la ciudadanía tiene que reclamar, no tiene que decir los partidos todos son malos, tienen que decir los partidos son necesarios para una democracia. Sí. En los países donde no hay democracia hay pocos partidos, no hay partidos. En Venezuela está prácticamente lo han destruido. En Cuba nada más hay un partido. En Ecuador ha quedado solamente un partido. Entonces, si queremos una democracia bueno, Estados Unidos sólida, tiene 2 partidos nada más. Sí, pero lo que te quiero decir es que si queremos una democracia sólida, tenemos que tener partidos sólidos, donde haya una competencia electoral importante, entonces equitativa. Entonces, eso es lo que se tiene que buscar, no eliminar los partidos. No, nadie ha pensado eliminar los partidos, pero, por ejemplo, ustedes están pidiendo 0,5% de los gastos corrientes o de los gastos corrientes del Estado. 1%. Van pidiendo 1%, que son 100 millones. Bueno, si quiere, o sea, la norma electoral en este momento habla del 1%. Entonces, más quiero aclarar una cosa súper importante. Ese 1% del gasto corriente del gobierno central es una vez dividido en 5 años. Es decir, el 1% de los ingresos corrientes del gobierno central del año de elecciones. Sí, pero 2019. Si tomamos este año son y de allí, 20.000 millones de dólares. Son el gasto corriente. Es decir, que estaríamos hablando de 200 millones de dólares. Si tomamos el 2000... No, eso no es tan alto. No es tan alto porque se hizo la corrida y son 93 millones de dólares. ¿El medio por ciento? El 1%. El 1%. Son 93 millones de dólares. Se hizo la corrida en la Comisión de Reforma Electorales. Acuérdate que ingreso corriente del gobierno central. Oh. Entonces son 93 millones de dólares. Y entonces, si cuando tú divides, entonces de esos 93 millones se divide en 5, o sea, se va a usar en 5 años. No es que todos los años el 1%. Y además el 60% es para el gasto preelectoral, o sea, para el gasto de campaña. Y lo que se ha acordado, eso es también importante,
se ha acordado que el subsidio electoral se va, o sea, que para la propaganda electoral se va a usar solamente el subsidio electoral. Es decir, que no pueden los candidatos de los partidos por medios propios tener propaganda electoral. Entonces, ¿qué pasa si ocurre? Porque en el año 2008, es decir, la elección de 2004, se reunió la Comisión de Reformas Electorales, se llegó a eso, topes de campaña, se llegó a que no iba a haber financiamiento privado. No, pero eso llegó a la Asamblea, fue letra muerta y volvimos a la fiesta. Ok. Las circunstancias en estos momentos son totalmente diferentes. Por lo menos en la Comisión de Reformas Electorales van a representar los partidos. Y los partidos, cuando hablan, tienen que estar de acuerdo, obviamente, con el CEN, con el directorio y obviamente con los diputados. Así que todos estamos de acuerdo que lo que ha pasado anteriormente nos ha llevado a los excesos del 2014. Y simplemente estamos de acuerdo que eso no puede ser. ¿Qué pasa con la participación de los outsiders, de gente que no es miembro de partido político, que quiere ser candidato? No, se le está proponiendo un 2% del subsidio electoral para los independientes. Y también eso de la rigidez de las firmas en lugares muy específicos, en tiempos muy específicos, o va a ser un poco menos controlado, para decirlo de alguna forma. Creo que la verdad que no recuerdo lo que se acordó, pero sí creo que había una flexibilización, por lo menos para hacer partidos por lo político se acordó que es el 2% del padrón electoral. Es decir, se mantiene. Se bajó, ahora mismo es el 4%, se bajó el 2%. ¿Verdad que 30.000 personas necesitan, 30.000 firmas necesitan. Entonces, bueno, el padrón electoral subió un poquito, ¿no? Claro. Pero digo, más o menos. Exacto. No recuerdo los independientes, la verdad es que te lo debo. Dale. Pero de todos modos esto va a ser una discusión que casi está comenzando. Oye, que a mí me habían dicho los miembros de la sociedad civil que habían tenido ciertos roces con ustedes, los representantes de partidos políticos. Lo que pasa es que la sociedad civil, el foro de sociedad civil pedía el 0.5% de los ingresos corrientes. Pero realmente lo que pasa es que eso baja demasiado los ingresos y eso hace que la campaña, o sea, que no haya dinero para las campañas, porque si tú dices, el partido político no puede gastar, entonces no puede gastar, entonces baja los ingresos, no va a haber campaña, porque no va a haber plata para hacer absolutamente nada y también la gente necesita conocer los candidatos de alguna manera. Claro. Pero al mismo tiempo los partidos están proponiendo tener las contribuciones privadas un nivel muy bajo. O sea que entonces sí va a haber una reducción insustancial de todo el gasto, gasto electoral. No se ha propuesto listas cerradas, que las listas, como lo es en Europa, que tienes una lista cerrada de candidatos, y proporcionalmente a tu voto es donde salen esas listas y van a la Asamblea. Ajá, mira, la verdad es que todavía no se ha discutido en comisión. Ajá. Sin embargo, el Partido Popular, la propuesta es que sean listas bloqueadas y cerradas, porque además, en ese sentido también se incentiva la participación de las mujeres, porque, bueno, vamos a hablar otra vez del tema de las mujeres, de la cuota, de la paridad, y entonces de hacer las listas en cremallera, y entonces tiene que haber las listas cerradas y bloqueadas. Listas cerradas, es decir, así como hay participación de mujeres, se garantizaría también participación de grupos indígenas y grupos minoritarios tipo gays o ateos, es decir, bueno, porque donde nosotros agarramos la variable de diferencias sociales es infinita. Se puede decir. Lo que pasa es que, por ejemplo, el tema de los indígenas, ellos tienen su comarca, entonces ellos obviamente ya están representados. Las mujeres son el 50% de la población de un país, sin embargo no están representadas de igual manera ni siquiera en los candidatos, los candidatos. Entonces, la fórmula que se ha visto en otros países y que ha funcionado es que... Lo del 30%. Ni siquiera es hacer cuota y hacer listas cerradas. Vale. Porque si no funciona. Así de sencillo, no funciona. Ahorita mismo seguimos en el nivel más bajo en América Latina de mujeres en los puestos de elección popular. Y rápidamente, hay un tema también de que las mujeres cuando participan, cuando son de candidatas, las eligen. Okay. Pero ahorita mismo ni siquiera son candidatas. Entonces, bueno, ¿qué más hablamos? Seguro vamos a tener mucho más tiempo para conversar. Definitivamente. Esto.